¿Qué pasa en la Ciudad de México? Como habrás escuchado, a partir de enero de 2020, a las personas que den bolsas de plástico, se van a implementar una serie de multas de hasta 168,000 pesos. Estas multas se suman a las ya existentes, como son la multa por tirar chicles. Si una persona tira un chicle, puede ser multado con hasta 16,000 pesos por tirar un chicle en la Ciudad de México. Y aparte de eso, existen multas como si cortas una rama de un árbol de hasta 1,000,000 de pesos. Todas las multas en la ciudad se han incrementado con un objeto y una finalidad no recaudatoria. Algunas personas dicen que es para atentar contra la propiedad privada y tener al ciudadano controlado. Si tú cometes alguna falta de tránsito en la Ciudad de México, el valor de tu vehículo no te va a alcanzar. Si es un vehículo medio, si es un vehículo muy lujoso, tal vez salgas librado del asunto. Pero la situación está el controlar al ciudadano. ¿Cómo te controlan? A través de restricciones, a través de impedirte la libre circulación, como ya se va a implementar en 2020. Primero dicen que se van a ir haciendo pruebas con el pretexto de vigilar el medio ambiente, lo cual es completamente falso, porque la multa por circular solo en tu vehículo en las principales vialidades, si tú vas solo, se te va a multar por viajar solo en un vehículo que tú pagaste, que tú te ganaste, que paga tenencia que es injusta, que paga verificaciones que no tienen razón de ser, que paga, algunos dicen, moches, mordidas, etc. Algo que le ha dado tanto a la Ciudad de México, algo que le ha quitado tanto al ciudadano en cuestión de impuestos, porque desde que adquieres un vehículo, México es de los pocos países del mundo que te cobran tantos impuestos. En Estados Unidos no se cobran los impuestos cuando compras un auto nuevo. Aquí en México encarecen el precio de los vehículos por los impuestos que hay. Después te quitan dinero con el pretexto de la tenencia, después con el pretexto de las verificaciones, después con el pretexto de renovar la licencia. La licencia de manejo no debía tener vigencia, se supone que ya sabes manejar, a menos que tengas alguna afección que limite que lo puedas seguir haciendo, algún padecimiento médico o alguna otra situación que te impida poder realizarlo. Pero la vigencia es otro más de los engaños, se dice tal vez, de los diferentes gobiernos. En este caso les hablo de la pérdida de libertades, de la pérdida de derechos, de la pérdida y riesgo de tu patrimonio, porque no hay que olvidar que existe la ley de extinción de dominio. Entonces, aparte de que con la extinción de dominio te pueden congelar tus cuentas bancarias y quitar tus bienes, y ya no vas a poder tener ni cómo pagar un abogado que te pueda defender para salir librado de la situación en la que te pudieses encontrar. En este caso estamos hablando que pequeños negocios, personas, incluso cualquiera que venda bolsas de plástico, va a haber una multa que va a iniciar a partir de los 2,000 pesos y puede llegar a 168,000, lo cual es una cuestión lesiva y absurda. Esta situación no hay una justificación, en los tiraderos de basura es un control que escapa a los ciudadanos. El negocio de la basura es un negocio gigantesco, y más el de la Ciudad de México, que es una de las urbes más grandes del mundo. Así que el poder reciclar, el poder separar los plásticos cuando se recolecta la basura en la Ciudad de México es algo que se puede hacer y que de hecho se está haciendo. Esta limitación es una forma recaudatoria de limitar las libertades de las personas. Así cualquier ciudadano que resulte incómodo para el gobernante de la Ciudad de México, en ese momento se le pueden aplicar estas y otras multas y restricciones como las de uso de tipo de suelo, porque hay que recordar que el peor año desde 1970 hasta el día de hoy, el peor año fue 2019 para las empresas constructoras de la Ciudad de México, porque se batió récord en cuestión de multas y de derribar construcciones ya edificadas en la Ciudad de México. Nunca antes ningún gobierno había derribado una construcción ya terminada en la Ciudad de México
en la forma y en el número como sí se realizó durante 2019. Aquí no estamos hablando ni de partidos políticos ni de nada. Estamos aclarando únicamente que ocurrió durante 2019 el mayor derribo de estructuras permanentes de construcciones en la historia de la Ciudad de México. Y más aún, fue el peor año para la industria de la construcción, por mencionar algunas. Se salvaron solamente las que supuestamente hicieron convenio con el gobierno, se dice tal vez, para la restauración de los edificios dañados por el último sismo. Un claro ejemplo fue el rescate de los 9, había 9 edificios, se derribaron 2 porque se cayeron en el sismo y quedaron dañados, y lo que quedó se derribó. Quedaron 7 que únicamente se iban a reforzar las estructuras. Por reforzar las estructuras de 7 edificios con poco más de 400 departamentos, el gobierno de la ciudad gastó 640 millones de pesos, más casi 1.400.000 por departamento, cuando el valor comercial de sus departamentos es de 600 a 900.000 pesos. ¿Por qué? Porque no son condominios nuevos, son departamentos usados que ya tienen más de 20 años y que precisamente por eso resultaron dañados en el sismo. Hubiera resultado más barato darles a cada uno de los habitantes de esos departamentos en efectivo 1.400.000 y ellos hubieran podido adquirir una propiedad donde les hubiese agradado o donde ellos hubiesen querido, ya que esa reconstrucción les está entregando una obra de infraestructura que ya está dañada, que por mucho que se pueda reforzar no es una garantía como una vivienda nueva. Por lo tanto, se está poniendo en riesgo a más de 400 familias, aún y habiendo gastado poco más de 640 millones de pesos, porque ese ya es el segundo crédito que se les otorga. Por lo tanto, estamos hablando que diferentes gobiernos están despilfarrando y tirando el dinero. En este caso, ¿de qué sirve o cuál es el objeto de poner una multa de 16,000 pesos, 16,000 pesos a quien tire un chicle? Se dice que es por el riesgo sanitario y ambiental, y además también se habla de que cuesta mucho limpiar y quitar los chicles que están pegados en el suelo, lo cual es un pretexto. Y esa multa de hasta 16,898 nunca se había dado en la historia de México, en la historia, desde que surgió como nación, desde que se dio la independencia y surgió el primer imperio y después la primera república mexicana. Nunca se había dado una multa tan elevada en proporción al poder adquisitivo y a los ingresos del mexicano promedio, como se está haciendo hoy en día con estas históricas multas. 1,000,000 de pesos por cortar un árbol, 16,898 por tirar un chicle. Te multan por circular en tu propio vehículo que ya pagaste, que pagaste placas, que pagaste tenencia, que pagaste verificación, que pagaste impuesto y que nadie te regaló, y que pagaste impuesto al comprar el vehículo en la agencia. Impuesto sobre impuesto sobre impuesto, y ahora una multa para limitar tu libertad con el pretexto de cuidar el medio ambiente. Si de cuidar el medio ambiente se tratara, se pondría en orden al transporte público y no a los particulares. Igual, quien más contamina en la Ciudad de México se dice tal vez es la industria, y también las paraestatales que aún existen y que operan en la Ciudad de México. Ellos, los vehículos del gobierno, son los que más contaminan. Hay un sinnúmero de fotografías y videos por toda la red e internet donde se señalan abiertamente que en todo lo largo y ancho de la geografía mexicana, los vehículos más contaminantes de México son siempre, casi siempre en su mayoría, vehículos de los distintos gobiernos, municipal, estatal o federal. La ley de extinción de gobierno no va sola, va junto con esta multa por tirar un chicle de 16,898 pesos, va junto con la multa de si vas circulando solo en tu propio vehículo. Además, también se está restringiendo la libre circulación dentro de la misma Ciudad de México, queriendo priorizar un absurdo como es la bicicleta. Recordemos que ya van varios años, muchos años, donde el gobierno tira dinero, millones y millones anualmente, para subsidiar que las personas puedan alquilar bicicletas
y patines en la Ciudad de México. Ya para 2019 a los patines se les restringió, pero se apoyó en demasía a las bicicletas. Esas no son empresas privadas que operen bajo las reglas de un libre mercado. Son subsidios, son dedos del gobierno y manos que están afectando el libre tránsito de los vehículos particulares en la capital. Nosotros no somos un país como Holanda, no somos Bélgica, no somos Europa, donde la libertad para circular en bicicleta fue de otra manera, fue algo muy diferente. Y en esos países tienen un poder adquisitivo 20 veces superior al del mexicano promedio. El europeo promedio gana 20 veces más que el mexicano promedio. No podemos comparar lo que es desigual haciéndolo ver como que es igual. La Ciudad de México tiene una particularidad, y esa particularidad es que se anunció cuando entró el actual gobierno que se iban a descentralizar todas las dependencias públicas, lo cual a 2020 no ha ocurrido. No se ha observado ningún cambio, no se han retirado de la Ciudad de México y todavía está saturada la urbe. Ahora bien, las obras de infraestructura se tienen que modernizar, eficientar, pero también cuidar los recursos públicos. Les puse el ejemplo de los departamentos que simplemente para reforzar la estructura gastaron casi 1.400.000, cuando los departamentos valen de 600 a 900.000 a valor comercial, porque son viviendas antiguas de hace más de 20 años. No estamos hablando de un departamento nuevo. Y aún así, el gobierno, por reforzar la estructura, gastó un aproximado de 1.400.000. Ese es un claro ejemplo. ¿De qué sirve imponer todas estas multas si tenemos diferentes asociaciones indebidas, algunas, otras no tanto? Digo no tanto porque no sé cuáles estén al 100% haciendo las cosas bien y cuáles no. Entonces en México se recicla la basura. Es un negocio, es uno de los más importantes del mundo. Es una de las urbes donde más se hace. Entonces el plástico no puede ser un problema en la ciudad. En la ciudad se puede reciclar. Se puede pedir a los habitantes, así como ya se hace, que separen los desperdicios. Pero ya se ha hablado por parte de los recolectores que el ciudadano separa los servicios y el camión pasa diferentes días. Digamos que el lunes recoge residuos orgánicos, el martes papel, cartón y vidrio, ¿sí? Usted puede poner un día específico para recoger plástico, pero ojo, la basura se tiene que tirar en bolsas de plástico porque no hay cómo hacerlo. Si fuese en un bote de plástico permanente, tendría que hacerse de otra manera, porque no se puede cargar, no se puede transportar, es muy complicado. Por lo tanto, debemos ir del lado de la tecnología. Hoy en día, dejando a un anacrónico gobierno como el actual de la Ciudad de México, que está viendo más al pasado que al futuro y que está viendo cómo aplicar la ley de extinción de dominio para limitar la libertad de las personas, tal vez probablemente a quien resulte incómodo, o una forma netamente recaudatoria para aumentar sus ingresos y el control al ciudadano. El ciudadano, al sentirse amedrentado por tanta multa y tanta restricción, se le impide y se queda apaciguado, calmado, tranquilo como un borrego, porque así es lo que han querido hacer de él el actual gobierno de la ciudad. Y tal vez el que venga, porque una vez que se consiguen esos beneficios, los subsecuentes gobernantes no van a dejar de perderlos, no van a querer dar marcha atrás cuando algo les va a dar un beneficio recaudatorio tan bueno y les va a dar un control sobre el ciudadano, que al final de cuentas es lo que tal vez pudiesen ellos perseguir, un control total del ciudadano. No le veo ningún objeto a esta aplicación de multas y otras tantas, porque estos son tan solo la punta de un iceberg. La multa por tirar un chicle, la multa por circular solo, y como ya se alarmó toda la ciudad, ahora dicen que no es cierto, que son pruebas piloto. No, cuando ya ellos ya lo aprobaron y está la reforma de que quien circule en la vialidad que determine en su momento el gobierno, se le aplicará una multa o se le podrá llevar el vehículo al corralón. Eso no es un juego, eso ya está por escrito y entra en vigor en 2020. Lo que no está claro es porque ellos pueden decidir la calle que ellos quieran, en el momento que ellos quieran, cuando ellos quieran y la cantidad que ellos quieran. Entonces la libertad del ciudadano está restringida, limitada y no se observa
una posibilidad de reacción por parte de la sociedad civil, que es la que está pagando impuestos y la que mantiene al gobierno. El gobierno, los ingresos del gobierno vienen de los impuestos que paga la sociedad civil. Por separado, los ingresos petroleros son mínimos. Los ingresos que nos envían los migrantes, los mexicanos que trabajan en otros países y envían remesas a México, son superiores a los ingresos del petróleo mexicano. Así que el gobierno no tiene que dar a tole con el dedo ni endulzar la píldora. ¿Por qué? Porque efectivamente es un gobierno derrochador y dispendioso, como lo ha sido de 1970 a la fecha. Por eso terminó el milagro mexicano. En 2019 tuvimos crecimiento cero, no estamos avanzando. En 2020 se prevé ya un decrecimiento, no va a haber crecimiento. Yo quisiera que le fuera bien al país, todos quisiéramos que nos saliera adelante, pero con estas medidas como ley garrote, ley de extinción de dominio y estas elevadas multas, que son más, estas son las que se pueden comentar de manera breve en un video de YouTube: la multa por tirar chicle, la multa por usar bolsa de plástico y la multa por conducir tu vehículo solo. Pero hay otras tantas y un sinnúmero más de ellas. Son muchísimas, como la de 1 millón por cortar un árbol. Y también hay que ver los montos de recargos, los montos, las sanciones. No nada más es la multa. Si no la pagas a tiempo, te imponen recargos y te ponen otro tipo de accesorios. No nada más es eso. Y se manejan tasas de interés que también pueden variar a capricho del gobernante en turno. Por lo tanto, se necesita una contención ante esta embestida, y también estamos perdiendo derechos. En cada uno de los estados se están aprobando leyes a favor completamente muy feministas, sobre todo en el derecho familiar, donde el hombre cada vez está más menospreciado y donde cada día perdemos derechos. Cada día va a ser imposible que tú puedas ganarle en un divorcio a una mujer, cada día, y en otras situaciones más, porque la carga de la prueba recae en el varón, y así lo están queriendo hacer. La sanción y todo, el hombre es culpable hasta que pruebe su inocencia, la mujer es inocente hasta que el hombre le pueda probar alguna culpabilidad, mínima que sea o en la medida. Siempre el derecho familiar está en contra del hombre y a favor de la mujer, porque así lo están cambiando. También date cuenta que la equidad de género es una imposición. Las cosas se deben de obtener en igualdad de oportunidades y de circunstancias, porque somos muy valiosos hombre y mujer, pero no beneficiar una parte tan solo por el hecho de un género. Primeramente, también se establece que la libertad está también en esa circunstancia, en la garantía como ciudadano. Nuestras libertades deben respetarse, deben ejercerse y deben cuidarse. El deber de todo ciudadano es cuidar las libertades, tanto suya como la de los demás, por el bien de México y el de nuestros hijos. No a las multas tan elevadas. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.